Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, perdón. En el capítulo 3 de Apocalipsis continuamos los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Ya vimos las primeras 4 y vamos a ver las 3 últimas: Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a recordar que Jesús aparece aquí, en esta iglesia, caminando entre los candelabros de oro que representa a las iglesias. Vamos con Sardis. Recuerden que vemos primeramente Sardis como ciudad, después la vemos como iglesia. A unos 45 kilómetros del sur de Tiatira, recordando que les decía que todas estaban muy cerca una de otra. La ciudad de Sardis se extendía en 2 niveles diferentes. Por eso ahí viene el nombre en plural Sardis, que eran más de una. Originalmente la ciudad estaba ubicada sobre una explanada más o menos de 1500 metros de altitud y era prácticamente inexpugnable, aunque terminaba en una llanura. Sardis era el ejemplo perfecto del contraste entre un pasado de gloria y un presente de miseria, porque fue lo que vivió desgraciadamente, tanto como ciudad, tanto como iglesia. Sardis estaba ubicada en lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. Fue en una época una ciudad muy próspera, había mucho comercio textil. Sardis era la capital de la región de Lidia, del reino de Lidia. Era famoso por su enorme templo dedicado a la diosa Cibeles, también conocida como Artemisa. Fue una de las ciudades principales de toda Grecia. Estaba llena de grandes y preciosas edificaciones, de los cuales hasta el día de hoy permanecen sus ruinas. Sardis estaba ubicada estratégicamente en la cima de una colina que eso lo hacía o la convertía militarmente hablando en una ciudad casi inconquistable. Recuerden ustedes que en aquel tiempo todas las ciudades vivían el temor de la conquista. ¿Por qué? Porque había muchos reinos que solamente querían conquistar. Era un gran negocio. Como aparentemente era inconquistable, como lo fue Babilonia, por eso sus habitantes vivían muy confiados. Y a pesar de todo, 2 veces fue conquistado por un descuido, por el descuido de sus vigilantes. Estaban tan confiados por la ubicación que tenían y por sus murallas que sentían que no pasaba nada. Dentro de la historia universal, Creso, que fue su último rey, eh, había mucha riqueza en Sardis. Eso lo hacía sentirse poderoso. Pero Creso fue sorprendido por Ciro cuando lo conquistó. Y el problema de ellos fue el descuido. Un voluntario del ejército de Ciro escaló el acantilado, encontró una ranurita por ahí y los soldados estaban bien dormidos. Entró, abrió las puertas y fue conquistada. Estos soldados encontraron la ciudad sin vigilancia y posteriormente la ciudad estaba abierta al enemigo. Y desgraciadamente después de esta conquista se convierte en una ciudad fantasma. De ser una ciudad gloriosa a un solo saco de ruinas. Y todo esto por una razón, por la falta de vigilancia. En la época del apóstol Juan,
Sardis solo podía recordar la gloria de los tiempos antiguos. 500 años antes, esta ciudad se encontraba entre las ciudades más prestigiosas del mundo y cayó. Esa condición de la vida de los habitantes de Sardis parece que se había trasladado al estilo de vida de la iglesia de Sardis. Por eso recibieron de parte del Señor un mensaje muy duro. Esta iglesia comprende el periodo de 1517, cuando inicia la Reforma, hasta 1798, que es cuando comienza el tiempo del fin. Cristo se describe como el que tiene 7 espíritus y las 7 estrellas. Cristo se expresa como lo que lo hace con todas las demás iglesias: yo te conozco, conozco todas tus obras. Y alguna alabanza sí la hay, dice, unos pocos son dignos. Hay una reprensión fuerte, obras imperfectas, tienes apariencia de que vives pero estás muerto. Un consejo, claro, hasta el día de hoy para nosotros: arrepiéntete, recuerda en qué has caído, despierta, fortalécete. Y hay una advertencia igual que para nosotros: ten cuidado porque voy a venir como ladrón. Pero también hay una recompensa, la recompensa más maravillosa que nos dará el Señor vestidos blancos. Es la justicia de Cristo. Caminarás conmigo, confesaré tu nombre delante de mi Padre y no lo borraré del libro de la vida. Este es el periodo aproximado en el que se refleja la condición estancada y autosuficiente que se manifestó en el seno del protestantismo por espacio de más de 2 siglos. Esto comprende el periodo de la Iglesia de la Reforma. La palabra de Dios ocupó un lugar destacado en la educación, el dinero dejó de emplearse, perdón, en pagar a los curas que hacían misas interminables. Aquí hubo una transformación. Pero ¿qué pasó después? El Evangelio fue tratado como doctrina en lugar de considerarlo el poder de Dios para salvación. Se presentó el cristianismo como la religión del pensamiento correcto, sin el correspondiente énfasis. ¿Y cuál era? En la rectitud del corazón. Muchos países se volvieron cristianos. Pero ¿qué sucedió? A rato parecía que era algo similar a lo que tenían antes. Le dieron mucha importancia a la salvación por fe, pero perdieron la bendición de conocer toda la voluntad de Dios. Y llegó un momento en que los intelectuales empezaron a negar la resurrección de Cristo, la segunda venida, y se convierten en racionalistas. Esto se le conoció como el periodo del iluminismo. ¿Cómo se describe Cristo? Como las 7 lámparas de fuego, los 7 ángeles que dan mensaje a las iglesias. Acuérdense que el 7 es el símbolo de la perfección. Y lo que siempre hay: conozco tus obras. La condición de Sardis era grave, pero no desesperada, porque siempre hay oportunidad. Cristo se muestra feliz porque en esta desastrosa congregación encontró por ahí unos pocos que no han manchado sus vestidos. Así como le dijo a Elías: tranquilo, hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Unos pocos son dignos, dijo el Señor. Y la reprensión: tus obras son imperfectas. Pareces que estás vivo, pero no, estás muerto. Al confiar en la fama de la reforma, Sardis tenía nombre, sí, un nombre como de alguien que vive, pero está muerto. En pocas palabras, la reforma, el periodo de la reforma,
no cumplió lo que Dios había pedido. Recuerden ustedes que aquí nosotros vemos la ciudad de Sardis, la iglesia de Sardis y el periodo de la iglesia de Sardis, como lo hemos hecho en las demás. ¿Cuál fue la reprensión? Si no estás en vela, ten cuidado porque voy a venir como ladrón en la noche. Esa apariencia que tienes no es real. Eso nos hace una pregunta a nosotros. ¿Y nosotros qué apariencia tenemos? ¿Es real lo que decimos ser? ¿O también el Señor nos dice, estás muerto? Pero aquí hay un consejo maravilloso. Arrepiéntete, vendré como ladrón, pero si lo haces, vas a tener lo más maravilloso que puede haber, las vestiduras blancas, o sea, la justicia de Cristo. Confesaré tu nombre delante de mi Padre y nunca te borraré del libro de la vida. Las vestiduras blancas, hablando de el color de las vestiduras, nos habla de pureza y esa pureza es la justicia de Cristo y tiene que ver con el juicio, tiene que ver exactamente con el juicio. Esto nos debe de ayudar a reconocer que uno de los grandes peligros que nos lleva a ser una iglesia muerta es descuidar nuestra relación con Dios. Y este llamado a la iglesia de Sardis es un llamado a nosotros. Por eso el Señor le dice, recuerda lo que has recibido y arrepiéntete. ¿Qué había recibido? El Evangelio. El Evangelio. Vamos a pasar a la iglesia de Filadelfia. Vamos a hablar primero de la ciudad. La ciudad de Filadelfia está ubicada muy cerca de la ciudad de Sardis. Se fijan que casi todas pareciera que estaban a la misma distancia una de otra. Eran 45 kilómetros aproximadamente entre Sardis y Filadelfia. Aquí en Filadelfia hubo muchos problemas por terremotos. Estaba muy cerca de las áreas volcánicas. Esta ciudad fue fundada por Atalo II, rey de Pérgamo, y fue nombrada así porque el rey Atalo se le daba el nombre a él de Filadelfo. ¿Por qué Filadelfo? Porque se caracterizó por tener amor hacia su hermano, un amor fraternal. El amor y la amistad que él tenía con su hermano Eumenés. Filadelfia significa amor fraternal, pero tampoco es el único nombre que tuvo Filadelfia. Tiberios fue uno de los que apoyó para la reconstrucción después de un temblor. Y después en lugar de Filadelfia le llamaron Neocesarea, la ciudad del César, porque Tiberio les había ayudado. Y durante el reinado de Vespasiano, Vespasiano le cambia el nombre por Flavia, en reconocimiento al emperador Flavio. Filadelfia tenía características muy positivas, estaba ubicada en un lugar muy fértil, había muchos viñedos en esa región, y si había muchos viñedos, había mucho vino, tanto que hicieron un templo al dios Baco, el dios del vino. Había muchas celebraciones paganas llamadas bacanales en honor a sus dioses. Era una ciudad próspera y donde hay prosperidad hay mucho placer, negativo desgraciadamente, y llegó a ser una de las grandes ciudades grecorromanas. Tenía una característica, por eso el Señor Jesús la recalca ahí. En uno de esos valles ofrecía una salida natural. Era como una puerta abierta a través de las montañas en dirección al este. Y esto servía para el comercio.
para la influencia cultural de Filadelfia. Hoy tiene un nombre que se llama Alasehir, que quiere decir ciudad roja. Hay una ciudad de más o menos unos 20,000 habitantes. Filadelfia presenta un cristianismo que se reencuentra con el celo y la esperanza de antaño. Apocalipsis 3:8 dice, aunque tienes poco poder, ¿qué has hecho? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A pesar de todo esto que vivía Filadelfia, ahí estaba una iglesia que se había mantenido fiel al Señor. Por eso es una de las únicas iglesias que no recibe ningún reproche de parte de Jesús. No quiere decir que sea una iglesia perfecta, pero en términos generales era una iglesia que se había mantenido fiel a Dios y a su palabra. Ya dijimos que el periodo de esta iglesia, no lo habíamos dicho, perdón, el periodo de esta iglesia comprende de 1798 con el inicio del fin y con la terminación del poderío papal hasta el año de 1844. ¿Cómo se describe Jesús? Santo y veraz, el que tiene la llave de David y abre, abre y cierra. También Cristo se presenta como alguien que conoce las obras, las acciones de todo ser humano. Y una alabanza por cuanto has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, te has mantenido perseverante. Reprensión no tiene. Consejo, aférrate. Advertencia no tiene. Recompensa, vas a ser columna en el santuario de Dios, nombre de Dios y de la nueva Jerusalén. Qué interesante, ¿no? Es la época del renacimiento espiritual. De ahí que no hay ninguna censura por parte de Dios a los cristianos de esta época. Aquí aparecen, por ejemplo, Juan Wesley, unos precursores de la predicación de la palabra. En Inglaterra empieza a haber una revolución de un sentimiento espiritual. En 1790 se hace famoso Charles Wesley escribiendo muchos himnos como Cariñoso Salvador, Si hay un canto en alta esfera. Hay un despertar religioso en relación a la segunda venida en todo el mundo. Ya se forma la iglesia metodista, bautista, los presbiterianos. Y también, después del despertar religioso, en la católica Francia hubo una reacción contra el ateísmo de la Revolución Francesa, ya lo platicamos. Se inician los deseos de crear misiones, se fundan orfanatos, empiezan a haber escuelas cristianas, asociaciones cristianas y todo apoyado por miembros de las iglesias. Hay algo aquí muy importante. Dios le había hecho una promesa a Daniel. Le dijo, cierra el libro. No te preocupes. Daniel estaba nervioso. Tú no te preocupes. Tú ciérralo porque todo lo que está ahí es para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin comienza cuando termina el periodo de los 1260 años, que sería el periodo de la supremacía papal. ¿Cómo se describe Cristo? Cristo se describe como el que tiene las llaves de David, el que abre y que nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Aquí dice que Jesús conserva las llaves eternamente. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Filadelfia se le conoce como la iglesia de la puerta abierta. ¿Qué significa puertas abiertas? Aquí encontramos dos puertas, una en Filadelfia, otra en la Odisea. La primera, Dios la abre y nadie la puede cerrar. En la Odisea, la puerta está cerrada, Dios no la abre, quien la tiene que abrir eres tú, soy yo. La primera puerta es de Dios, nadie la va a cerrar. Ya dijimos, la segunda solamente tú y yo. Cristo nos conoce, Él sabe todo, ya lo sabemos. A Filadelfia le dice, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Persevera en ello, aférrate, ten cuidado. Ahí hay lo que Jesús le llamaba sinagoga de Satanás. ¿Qué era una sinagoga de Satanás? No era que se adorara al diablo, pero todo aquel que no hace la voluntad de Dios está haciendo la voluntad del diablo. Y eso eran los falsos judíos. Esos falsos judíos que estaban obstruyendo el privilegio de que la gente conociera a Dios. En la Filadelfia habla el Señor que nos va a proteger a la hora de la prueba. ¿Cuál prueba? Mire, hablando del anterior, Esmirna sufrió persecución y muerte. Tiatira, castigo por los seguidores de Jezabel. En Filadelfia, la prueba final que espera. Todos vamos a ser sometidos y el pueblo de Dios va a ser liberado. Esta es la promesa. Apocalipsis 3:8. Puesto que has guardado mi orden de soportar pacientemente, yo te guardaré de la hora de la prueba. La estabilidad y la seguridad de la vida eterna con Dios contrasta aquí con el nerviosismo de la gente de Filadelfia después del terremoto. Y vienen las promesas para Filadelfia. Una columna. ¿Para qué se utilizan las columnas? Es el soporte de una construcción. Un hombre nuevo, es que eres otra persona. Un hombre de la ciudad de Dios significa que ahora eres ciudadano de la nueva Jerusalén. Estas son las cuatro promesas: pilar del templo de Dios, el nombre de Dios en tu frente, nombre de la ciudad y un nombre nuevo. Acuérdense de Daniel, describe que al final del juicio al pueblo de Dios se le dará dado el reino. Vamos a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Esta se encontraba en el Asia Menor, en Frigia, situada sobre el borde del valle del río Lico, en medio de dos montañas muy grandes, entre los 2.440 y 2.750 metros de altura. Esta ciudad fue fundada por el gobernador Seleucida Antíoco II, que en homenaje a su esposa, la Odisea, le puso el nombre y la pobló con sirios y judíos trasplantados de Babilonia. Laodiquea significa el pueblo del juicio. Revela un periodo de juicio. Es la última etapa de la iglesia. Es el periodo que como iglesia nosotros vivimos. Es a los que estamos viviendo el mensaje del tercer ángel. La iglesia de la Odisea estaba ubicada en la zona de Asia, dijimos. Era una ciudad muy próspera económicamente, muy culta también. Ahí había mucho trato comercial, buenos negocios, los tejidos de lana negra y la industria de medicamentos, especialmente el colirio para los ojos. La ciudad era tan próspera que los historiadores afirmaban que cuando la ciudad fue golpeada por un fuerte terremoto en el año 60 antes de Cristo, no aceptaron ninguna ayuda del imperio. No tenían necesidad de ayuda.
Ellos tenían suficiente dinero para volver a reconstruir la ciudad. Ahí estaba el orgullo de la Odisea. Había mucho negocio, cultura, riqueza. No tenían agua propia. Los historiadores decían que se vieron en la necesidad de construir ductos que traían agua de la ciudad vecina. Y esa agua que venía tenía dos características. Traían agua fría y traían agua caliente para baños. Es por eso la reprensión del Señor. Tristemente, los cristianos de ese tiempo eran prósperos, no tenían necesidades materiales. Eso les decía vivir un cristianismo sin compromiso, un cristianismo tibio, así como las aguas que llegaban a la ciudad. Y Jesús se presenta aquí como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Las palabras que escuchamos aquí son de alguien que verdaderamente conoce nuestra vida, y ese es Jesús, que verdaderamente conoce nuestro corazón, por engañoso que sea. El Señor es un testigo fiel de nuestra vida. Él conoce todos nuestros caminos, no solamente las personas que nos ven. Y el mensaje que el Señor le da a la iglesia de la Odisea es, mira, tú tienes un problema extremadamente grave, porque ni eres frío, ni eres caliente, y tu tibieza me hace vomitarte de mi boca. Una persona que ni es cristiana ni es mundana, eso para Dios es desagradable. Eso se llama hipocresía, tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Por eso el Señor fue muy claro cuando dijo el Señor Jesús, ninguno puede servir a dos señores. Aborrece a uno y ama a otro. Estima a uno y menosprecia a otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos tener dos señores en nuestra vida. No puede ser Cristo y el mundo. Esa mala manera de vivir se le llama tibieza y nos convierte en enemigos de Dios. Los habitantes de la iglesia de la Odisea eran orgullosos, autosuficientes. Ellos se sentían ricos y que no tenían necesidad de nada. Pero el Señor le dijo, estás equivocado, eres todo lo contrario. No eres nomás que un pobre ciego y desnudo. ¿Se acuerdan de la iglesia que miramos, que era muy pobre económicamente y el Señor les dijo, ustedes son ricos? ¿Cuál era el consejo de Dios, de Jesús a la iglesia de la Odisea? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. En pocas palabras, estás ciego espiritualmente. ¿Quién más nos puede decir la verdad sino alguien que nos ama? Y esa expresión de comprar no se refiere a hacerlo económicamente, es pedírselo a aquel que todo lo tiene. El oro afinado en fuego es la fe que obra por el amor. Solo esto puede permanecer en armonía con Dios. Las vestiduras blancas ya platicamos acerca de ello. La justicia de Cristo. Él está dispuesto a dárnosla. Yo te aconsejo, compra vestiduras blancas. Es lo único que puede descubrir la vergüenza de tu desnudez espiritual. No te has dado cuenta, pero eres ciego. Necesitas el colirio. ¿Y qué es el colirio? El Espíritu Santo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta es la segunda puerta. La primera puerta está abierta, el Señor la dejó abierta a la iglesia de la Filadelfia.
Aquí no, aquí tú y yo tenemos que abrir. Y hay una promesa al que venza. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa iglesia de la Odisea te representa a ti, me representa a mí. Todas estas reprensiones dentro de la teología se dice que nosotros encontramos en el Apocalipsis mensajes apotelesmáticos. ¿Qué significa la palabra apotelesmáticos? Que pueden tener una, dos, tres, cuatro o más aplicaciones. Cada una de las iglesias puede tener una aplicación para mi iglesia y para mí personalmente. Quiera Dios que esto nos haga reflexionar, que Dios nos bendiga y nos vemos el día de mañana con el capítulo 4. Si no mal recuerdo es 4 y 5.